El país, México. El año, 1988. La acción, México viola los reglamentos de la FIFA, donde se especifica que no se puede jugar con deportistas que rebasen la edad permitida de la categoría. El castigo, marginación total del fútbol mexicano durante 2 años. México perdería la oportunidad de jugar los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y el Mundial de Italia 1990. Sumado a esto, una multa de $20,000, así como el veto de por vida de cualquier directivo involucrado en el asunto. 1988, año vital y trascendente en la política mexicana, año del famoso acontecimiento de "se cayó el sistema" y nacimiento de la famosa frase de "el que no tranza, no avanza", respaldando la vieja política priista de "roba y deja robar". Los Cachirules, 1988. Una historia plagada de estupidez, escupideras para arriba, mentiras, trampas, soberbias, falsificaciones de actas de nacimiento, falsificaciones de pasaportes emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores e intentos de sobornos a funcionarios de la FIFA, zona CONCACAF. Esta historia comienza con una nota matutina en el periódico Ovaciones, en el mes de abril, del periodista Antonio Moreno. Una nota donde se exponía la mayoría de edad límite permitida de 19 años con 11 meses, de 4 futbolistas que participaban en la eliminatoria al Mundial Juvenil de Fútbol de Arabia Saudita 89, disputándose en ese momento en Guatemala. Jugadores: por Rayados del Monterrey, Gerardo Jiménez, José de la Fuente, ambos ya con 20 años. Por el Tampico Madero, Pedro Serrano, con 22 años y 11 meses, y Aurelio Rivera, con 22 años, 5 meses. Lo irónico: la información de la nota del periódico Ovaciones por Antonio Moreno fue basada en el anuario oficial de 1988 de la Federación Mexicana de Fútbol, edición conmemorativa al 60 aniversario de la Femex-Foot, documento y prueba emitido por la misma federación, donde se compartían las fechas de nacimiento y detalle de los jugadores en sus clubes. Un certamen antes, en la Unión Soviética, México lograba avanzar a la segunda ronda, en donde Nigeria terminaba eliminándolos. Como respuesta, la Federación Mexicana de Fútbol había emitido comentarios de quejas alegando que Nigeria había alineado cachirules. Los seguimientos periodísticos más importantes sobre este caso fueron Miguel Ángel Ramírez, periódico La Jornada, José Ramón Fernández y Mevisión. Este último presentando al aire más de 5 actas de nacimiento de jugadores que rebasaban la edad permitida, y reportó que Aurelio Rivera del Tampico Madero contaba con 5 actas de nacimiento diferentes, todas con fechas distintas. Los Cachirules, de Wondery. La serie es Escándalo Mexicano. Su premisa, y cito a su titular Carlos Puch: la historia de México ha sido forjada por el ascenso y espectacular caída de los poderosos. Fraguada en las habitaciones más oscuras, en cuartos llenos de mentiras. Ahí se tramaron maniobras que terminaron terriblemente mal, y sin embargo nos paralizamos ante sus autores. Turbios personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes que no hay forma, ley o sentido de la vergüenza y del honor capaz de contenerlos. Observamos con fascinación cómo su desmesurada avidez los hace tropezar. También los vemos callar cuando muy de vez en cuando se hace justicia. Esta serie profundiza en los más alucinantes escándalos de México, para explorar no solo lo que sucedió, sino el porqué, desde el deporte hasta la política, los negocios y la cultura, y explora a los personajes que, apuntando a las estrellas, han terminado incendiados por su infamia. 94 se convertirá en una serie de eventos de pesadilla. El 1 de enero, en el estado de Chiapas, se levanta en armas un grupo indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por lo tanto, y conforme a esta declaración... Y listo, pues mira, la verdad, creo que le debemos una mención a este programa, a este podcast, porque nos entretuvo, y a mí personalmente me entretuvo de manera cabrona. ¿Por qué verlo? Pues mira, el formato es un híbrido entre un formato de podcast, radio informativo,
y tipo radionovela descriptiva, que la neta te entretiene bastante y les recomiendo que los episodios se los avienten así, de manera seguidita. Ahorita ya hay muchos episodios ya publicados y la neta se van a entretener bastante. Otra cuestión es que cuando pregunté con mis allegados, muy pocos sabían a profundidad de lo que trataban. Y al buscar en redes sociales, en YouTube o incluso en Google, es muy poca la información que se tiene a la mano y lo tratan así como que por encimita. Entonces, que te lo platiquen en esta manera es bastante, se me hizo bastante importante, y aparte, toda la información que te exponen está basada en fuentes, ¿no? Entonces, por ahí también es bastante bueno. No cuenta con una línea editorial tal cual, pero el formato te lo hace ver como una exposición de un medio de comunicación tradicional, como, ya no sé, llámese Televisa, y bordea entre la delgada línea de entender las motivaciones de los actores que hicieron este tipo de cosas, y después te eleva a llevarte hasta una cruda moral cuando te exponen las consecuencias de sus acciones. Eso está súper chingón. Porque también verlo, nos encontramos con hombres conocidos que al día de hoy están activos en nuestro fútbol, y esto está bastante bien. No sé, nombres como Paco Avilán, Sergio Almaguer, el Tato Noriega, Chima Ruiz, Gerardo Martínez, José Ramón Fernández, nombres que estuvieron activos en muchos jóvenes, pero estuvieron vigentes en ese año, y al día de hoy todavía podemos reconocerlos. Entonces está bastante interesante. 3 personas a las que se los recomendé personalmente me preguntaban del por qué disfruto que estas dramatizaciones expuestas así, expuestas de manera tan fría, tan cruda, dejando tan mal parado a México. Bueno, pues para mí es importante para un futuro no olvidar que estas historias realmente sucedieron, y las repercusiones políticas, sociales, deportivas y las consecuencias que tuvieron las personas que las efectuaron. Personas que no les daba miedo nada, y la impunidad con la que ellos actuaban o creían que iban a tener en sus acciones sigue vigente hasta el momento, ¿no? Entonces, sí, para mí es importante que se conozca qué pasó, quién lo hizo y cómo lo hicieron. La otra, estamos muy acostumbrados a visualizar este país en el ámbito macro como una víctima, ¿no? Que no se le incluye o no se le visualiza como una potencia, llámese culturalmente, deportivamente o políticamente, porque siempre se le mira con una desconfianza o, o la primera impresión, de nuevo, en un ámbito macro, con una percepción siempre como de impunidad o de corrupción. Bueno, este tema en particular de los cachirules te hace reflexionar un poco desde un perfil más bajo. También el voltear a ver el trato que tenemos de México a los países de Centroamérica, donde influimos, y ha habido frases, ¿no? Como los gigantes de CONCACAF, que Guatemala, en este caso, haya impuesto una queja ante un árbitro internacional como es la FIFA, queja validada y aceptada después, imponiendo este castigo del que Estados Unidos después tomaría ventaja, pues marcó un antes y después de las prácticas que se realizaban en este deporte, ¿no? Y de ahí, si lo supieron ver, prácticas desde políticas hasta sociales. Esto debió haber servido como escuela, ¿no? Para poner un alto a este perfil de personas que controlaban las federaciones, y que pues, si lo vemos de una manera fría, ha cambiado mucho en la imagen, pero prácticas, pues no tanto, ¿no? El programa cuenta con los siguientes capítulos. Son capítulos que después se derivan en episodios, ¿no? El asesinato de Ruiz Massieu, Frida Sofía, la niña que nunca existió, Paulette, desaparición y muerte, y los cachirules, las actas del fraude. Este último fue el que realmente más me llamó la atención y el que me motivó a hacer esta videoreseña, porque si bien
por ejemplo, el asesinato de Ruiz Massieu, que fue un evento político pues bastante importante, que también es importante que se recuerde por ahí. Frida Sofía, la niña que nunca existió, la muerte de Paulette, pues eran temas hasta cierto punto locales, o sea que se cocinaban o se cocinaron desde las entrañas en México, ¿no? Este tema de los cachirules fue el primero que han tocado que se abrió un poquito de manera internacional, o sea, porque sí fue un problema grande en esos años, ¿no? Y que no se le dé la dimensión ahorita, pues pienso que no, las nuevas generaciones tienen que tener este precedente y recordar lo que sucedió para que cuando estas nuevas generaciones lleguen a un cierto nivel de poder, pues tengan ese, no quiero decir miedo, pero tengan ese precedente de qué cosas no se deben de hacer. Y ya, por último, hágase un favor y échese un clavado en Escándalo Mexicano. La verdad es que no tiene ningún minuto de desperdicio. Creo que lo van a disfrutar bastante. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y pues nada, abajo les dejo los links para que lo revisen. Y unos cuantos videos más que entran a fondo en este tema de los cachirules, que ya tienen ratito. Y estos videos, estos canales a lo mejor ya después desprendieron en maneras particulares. Porque sí vi eso. Pero tocan el tema así de manera documental y pueden también ahí a manera de que si no quieren ver el podcast que son 3 episodios de los cachirules que duran cada uno en promedio unos 50 minutos, pues échense los videos que les dejo aquí abajo para que en 20 minutos, en 30 minutos tengan una idea de cómo se tejió. Pues muchas gracias y chao.